luz y sal. Espero que te sea útil el comentario. ¿Qué puede servirle a la gente que esté trabajando sociología o que esté trabajando política, derecho? Y para entender algunas prácticas de lo que llamamos sociología de masas o sociología de grupos, que, bueno, quisiera titular como cuidado cuando a una minoría se le pone como mártir. Esa es la situación que quiero discutir. Voy a partir con un antecedente que espero sea útil para que no se precie de que soy racista o que soy xenófobo o alguna cosa así. Toda minoría que se ve atropellada en sus derechos tiene que ser escuchada, atendida y eh, respetado, lo que llamamos derechos humanos, con todo lo que he dicho en otros videos que no es derecho humano, pero que la gente dice que es un derecho humano. Por ejemplo, el aborto. Hoy es un derecho humano, que la mujer puede matar a su hijo, ¿no? Eso no es un derecho humano porque estás matando a un niño, a un ser humano. Pero bueno, diciendo esto, cuando tenía mis primeros estudios sobre la posmodernidad hace 20 años, yo oía que pues, había que oír a las minorías, está bien, y que la posmodernidad abría la puerta para que se escucharan las minorías, está bien, es necesario. Pero ahí mismo, o sea, en lo que tú estás revisando de la posmodernidad, pues también tiene derecho entonces a hablar la minoría nazi, hablar la minoría que hemos llamado gay, tiene derecho a hablar la minoría feminista, tiene que hablar, porque todo el mundo se autonombra minoría. Ahora, la pregunta de los 74,000 ¿es minoría? O sea, ¿un grupo de estos es minoría? En algunos casos parece que sí, pero no es cierto. Nada más para cerrar ahí y luego entrar a los derechos de las minorías. Y lo voy a explicar históricamente por qué ha pasado. Eh, por ejemplo, ahorita lo que está de moda, ¿no? Decir que son minoría y que son mártires sufridos y víctimas. Uno, las feministas, que dicen que la mujer es víctima, ¿no? Y dos, que los homosexuales o todo el grupo este de los LGBTQ son minoría y que están siendo dañados en sus derechos. Si bien es cierto históricamente, cuando el hombre se alejó de Dios, lo que hemos hecho con la mujer es tratarla mal, no tiene vuelta, o sea, tratarla mal, y llevarla por este camino raro y extraño del feminismo, que parece embrismo. Entonces, pues sí, o sea, sí, hay un trato de violencia, de agresión y demás. Pero lejos de ahí no habría más en qué meterse en la idea de hacerlas mártires ni demás. Lo mismo con el LGBTQ o con la raza negra o con los indígenas o con otras minorías. Cuando tú te sobrefocalizas en ellas, las vuelves mártires y en algunos casos su imagen de mártir les da un poder desmedido. Voy al caso del LGBTQ. De entrada no son víctimas. O sea, son víctimas pero de su disforia. No son víctimas de que no los aceptemos en sus disforias. O sea, nadie que salga a la calle diciendo que hoy quiero hacer mi grupo de asesinos, homicidas, violadores, pedrastras. Bueno, ya los pedrastras ya empiezan a tener derechos. Pero si se abriera el grupo en lugar de los LGBTQ, el grupo de los homicidas, los asesinos, los violadores, y salieran con sus pancartas y salieran a gritar que también tienen derecho de matar, de violar, de robar. Hasta ahorita todavía no hay leyes para ellos, no deja que al rato se les ocurra decir que son preferencia y que no es una disforia. Pero son disforia, o sea, finalmente están viendo cosas que no existen, es decir que yo estoy atrapado en el cuerpo de un hombre cuando soy una mujer, pues es una disforia. Es como el que tiene anorexia, bulimia o vigorexia o alcoholexia. Está viendo algo que no está, pero que su mente le dice que está y que existe. Entonces,
cuando tú dices que por ejemplo, este grupo, estas cosas que salieron hace poco porque pasaron con la pandemia, el Life Black Matters o la vida negra importa, todos los que son seculares dijeron, sí, sí es cierto, o sea, hay que voltear a ese grupo que está siendo maltratado, golpeado, y fue indigno ver los videos que subieron. Fue indigno ver cómo la agresión policíaca es brutal. Es indignante ver cómo porque es negro se le asume que es ladrón, etcétera, etcétera, como ahora, bueno, creo que ya está pasando, pero antes era ver a alguien todo lleno de tatuajes y colguijes por toda la cara y era digno de tenerle miedo, ¿no? O ver a un drogadicto en la calle o a un borrachito tirado en el suelo o algo así y decir, no, hombre, me va a matar, me va a hacer algo, ¿no? Simplemente ir sucio en la calle es motivo de que te cuestionen, ¿no? Tú entras al supermercado de traje y corbata y te puedes robar lo que sea, pero tú entras de mezclilla y ropa que no se te ocurrió lavar en ese momento y eh, te sale la policía privada a estarte viendo qué haces allá adentro y qué agarras y qué te llevas, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, o sea, entonces el problema de la sobrefocalización de la minoría, a eso quiero llegar acá, es que cuando tú le dices a una minoría que se le va a dar un poder que no tenía, se le van a dar derechos que no tenía, se les van a dar privilegios que no tenían, se les van a dar lugares y ciudades que habitar que no tenían, entonces lo que estás haciendo es volverlos igual de intolerantes, igual de marginales e igual de sobreendiosados, por decirlo de alguna manera. Si tú ahorita dices que el LGBTQ es una víctima de los grupos que los estamos destruyendo, matando, eso nos incluyen a los cristianos. Yo te diría no es cierto. Mark Zuckerberg, Soros, Bill Gates, OMS, la Organización Mundial de los Derechos Humanos, o no sé cómo le digan a esa, pero a nivel globo, todos esos los defienden. Grupos de poder fuertes en los Estados Unidos, medios de difusión, producen y promueven discursos LGBTQ a favor. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un negro te voy a dar un poder que no tienes? ¿O qué pasa cuando le dices a un indígena que te voy a dar un poder que no tienes? ¿O qué pasa cuando, bueno, pues tenemos lo que pasó en México? México no se escapó de eso. Cuando el gobierno dejó que una minoría tomara el poder, desde el EZLN, desde ¿cómo se llama el otro? El grupo revolucionario, bueno, uno de Veracruz, no recuerdo ahorita el dato, perdón, desde la idea de que los grupos, los grupos indígenas tienen derecho a sus usos y costumbres y eso implica que si tú estás en un grupo de estos y eres mujer, pues te pueden cambiar por 3 gallinas y un predio y te tienes que casar con la persona o tienes que irte a vivir con esa persona porque te cambiaron, porque el uso y costumbre es trueque. O que si en tu pueblo se sigue creyendo en los dioses aztecas o en los no sé qué cosa rara, y a ti se te ocurre decir que eres cristiano y solo crees en Dios, te pueden matar y te pueden quitar tu casa y te pueden correr de tu tierra. O lo que pasó con lo de las famosas estas fuerzas armadas que se autonombraron fuerzas civiles, ¿no? Y entonces les damos un poder que no deberían de tener. Ahora pregúntame, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, con el Black Matters, la vida negra importa? Lo que pasó en Estados Unidos, y es histórico, es que se dieron guetos negros, sobre todo en Harlem, tú sabes el dato. En Nueva York se les dieron casas y se les dieron espacios donde pudieran ser negros, viviendo con negros y haciendo cosas de negros. El problema fue que ellos mismos dijeron, entonces esto es nuestro. Y entonces lo que se aparezca aquí con cara de blanco, con color de blanco y con características y costumbres de blanco, hay que matarlo. Y entonces fue contraproducente. O sea, estos grupos que supuestamente estaban siendo defendidos, al final fueron agresores. ¿Qué estoy diciendo con esto?
hablándolo de una forma muy secular. Cuando tú te sobreexcedes en privilegios y en poderes y en leyes que favorezcan a un grupo social X, el que sea, ese grupo social se sobreempodera y se toma libertades que él no tenía y que por lo tanto entonces van a volver minoría a quienes no tienen el poder. En este caso, si se te ocurría ir como blanco a Harlem, tú eras hombre muerto, ¿no? O sea, tú eras hombre muerto. Igual que si tú ibas a Wisconsin y tú eras negro, pues eras hombre muerto, ¿no? O sea, eran poblaciones con estas características de un racismo. ¿Cuál es la solución? La solución es lo que se había manejado en las constituciones, perdón que lo repita, en las constituciones protestantes, para los que no les gusta oír cristianas, en las constituciones protestantes, por ejemplo, de 1776, que fue creada en los Estados Unidos, después de la firma de la Carta de Independencia por Thomas Jefferson y Washington y todas estas personas que estuvieron ahí. Bueno, ¿qué se hizo? Se crearon leyes para todos y que incluían cualquier tipo de raza, religión, costumbre, forma de vida, etcétera, porque finalmente lo que se... y dos, separar ese poder. O sea, no dejarlo en manos de una sola persona. O sea, que hubiera varias instituciones que estuvieran legislando los poderes y que fueran contrapesos en el Estado y que no solamente una persona fuera la que lo llevara a cabo. ¿Por qué? Porque ellos venían de la amarga experiencia de las monarquías absolutas de los Jorge III, hasta donde recuerdo, es el que va y trata todavía de hacer de las 13 colonias provincia de Inglaterra, que es lo que tú conoces como el Reino Unido. Bueno, ellos querían hacer parte de su Reino Unido, esa parte, o sea, Estados Unidos de Norteamérica. Viene la guerra de independencia, viene lo que tiran el té en el río Hudson y en Boston, perdón, en Massachusetts, y empieza toda la guerra y se desconoce al gobierno inglés y entonces se da la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Bueno, separan el poder y se lo dan a varias instituciones y varias instituciones están verificando que el poder se esté llevando de manera legítima, porque el problema es que también cuando le das el poder a una sola persona, pues es muy peligroso. Entonces, para evitar esta sobreprotección de los pueblos, lo que tendríamos que hacer, no quiero sonar a obrador, pero tendríamos que tener gobiernos sin corrupción y tendríamos que tener gobiernos con pesos y contrapesos, en donde se observen los derechos y garantías tanto de individuos como de grupos y de costumbres, y en donde de verdad no se estén violando derechos humanos o la dignidad humana, más allá de repente como que, y sobre todo cuando es bandera política y cuando es, ¿cómo le dicen en México para no llamarlo como se debe llamar? Raja política, que en realidad se debe de llamar voto útil o voto efectivo, que es cuando tú ya sabes que comprando a cierto grupo de poder o cierta minoría, tú aseguras un voto, que es lo que se hizo con el magisterio muchos años en México. Tú sabías que teniendo el control del magisterio tú tenías prácticamente las elecciones ganadas y con el cardenismo tú tenías control de muchas organizaciones sociales vía los sindicatos, ¿no? Que fue lo que dejó la resaca del socialismo capitalista que tuvimos en México con Lázaro Cárdenas. Entonces, el cierre del video es no empoderes ni sobreexpongas una causa, porque entonces esa causa excede a los poderes establecidos y entonces se obtiene una respuesta contraria. O sea, al grupo que estabas defendiendo se vuelve un grupo justiciero, se vuelve un grupo que toma el poder en sus manos y que obviamente deriva en las intolerancias del otro grupo, o sea, los guetos, los grupos creados también van a ir en contra de, ¿no? Violar derechos humanos, ¿no? Lo vimos con las autodefensas en México, lo vimos con los guetos en Estados Unidos en los años 60 y 70. Lo vimos cuando se dieron las separaciones de la ex Unión Soviética, que se volvieron los territorios libres, que entonces empezaron a pelearse
grupos que estuvieron sometidos a la fuerza en un mismo espacio y dijeron, bueno, no, entonces, ¿de quién es este espacio? ¿De los bosnios o de los serbios, que fueron de las guerras más sonadas, o la guerra de los chechenos con los rusos, o la de los ucranianos con los rusos? O sea, este deseo de someter al otro pueblo vía la fuerza, porque yo soy una víctima de ese grupo. Y volvimos a ver campos de concentración en los años 90, en los Balcanes. Vemos áreas de tortura en estas autodefensas, donde están sacándole verdades a golpes a los que supuestamente están en el narcotráfico. Y después viste que empezaron ellos también a vender droga, a aliarse con el narcotráfico, porque el narcotráfico está mejor armado, mejor preparado y tácticamente mejor estudiado que el propio gobierno mexicano. Entonces, pues, tengamos cuidado cuando volvemos víctima a las minorías. Espero que te sea útil, Luz y Sal.